Los vecinos occidentales de Belarus no quieren resolver los problemas acumulados en el ámbito de la migración ilegal. Así lo afirmó el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Belarus, Alexander Wolfowicz, en la conferencia internacional sobre migración ilegal celebrada en Minsk. Las alternativas a la búsqueda de salidas de esta situación las ven en la construcción de vallas con las que esperan detener el flujo de refugiados y migrantes. La política migratoria egocéntrica de Polonia y los países bálticos también ha provocado una violencia sin precedentes contra los migrantes justo en la frontera. Por su parte, Belarus está haciendo todo lo posible para reducir la gravedad de este problema, pero el efecto real solo es posible mediante una estrecha cooperación con los países vecinos y la comunidad mundial en su conjunto. El mundo se está convirtiendo gradualmente en un polígono para la confrontación global. Ya no queda ningún ámbito de la seguridad internacional y regional sin enfrentamientos y tensiones. Y esto lo sufren millones de ciudadanos comunes que se ven obligados a abandonar sus hogares y países en busca de una vida mejor en el extranjero. La migración ilegal hace tiempo que pasó de ser una cuestión secundaria a la categoría de problemas globales, subrayó Alexander Wolfowicz. Las condiciones para el crecimiento de la migración ilegal son la creciente desigualdad económica entre países, el agravamiento de las contradicciones interétnicas e interconfesionales y la escalada de la tensión política. El problema se agrava por las políticas inadecuadas de ciertos países y a veces por la indiferencia de las organizaciones internacionales. Además, existen riesgos asociados al tráfico de drogas, el contrabando de armas, la trata de seres humanos, el extremismo del terrorismo. Alexander Wolfowicz señaló que las sanciones occidentales contra Belarus no contribuyen a una labor conjunta eficaz en este ámbito. El secretario de Estado del Consejo de Seguridad se dirigió a sus colegas de Polonia, los estados bálticos y otros estados europeos. Belarus está abierta al diálogo sobre toda la gama de cuestiones relacionadas con la seguridad regional e internacional. A pesar de que se nos acusa de que Belarus es la fuente de este problema, nosotros estamos demostrando medidas prácticas para encontrar soluciones. Una vez más, Minsk se ha convertido en una plataforma internacional política de expertos para debatir las cuestiones de la migración ilegal. El problema de la migración ilegal ha alcanzado el nivel global y ahora abruma principalmente a Europa. Los diplomáticos de los países de la Unión Europea directamente afectados por este problema no acudieron a la conferencia de Minsk. Son los que más gritan sobre ello, pero por alguna razón no quieren discutir y encontrar formas de resolver este problema, dijo Alexander Wolfowicz. Para encontrar vías de solución hay que sentarse a la mesa de negociaciones, dialogar, desarrollar pasos constructivos conjuntos, organizar una cooperación más estrecha, por supuesto con los países vecinos, Polonia, los países bálticos. Belarus no es el país que ha generado la inmigración ilegal y no es la fuente del problema correspondiente, pero en estos momentos ha ocurrido que el país, con el trasfondo del conflicto militar en Ucrania y otros factores, se ha convertido en el principal corredor para los migrantes ilegales en su camino hacia la Unión Europea. Cada año se registran más de 1.500 detenciones de migrantes ilegales en la frontera bielorrusa. El año pasado paramos unos 60 canales de migración ilegal. Detuvimos a más de 170 gestores y coordinadores que se ocupaban de estos asuntos. La Fiscalía inició más de 100 causas penales por estos temas. Es decir, nos estamos ocupando de estos asuntos. Para Belarus es importante volver a las condiciones normales de cooperación en la frontera con la Unión Europea. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Belarus, Maxim Rezhenkov. ¿Por qué estos países no vienen hacia nosotros? Como suponemos, quieren aumentar su valor frente a la Unión Europea. Aquí somos un puesto avanzado de Europa, un bastión. Salvamos a toda Europa de los migrantes, de esa pequeña parte de los migrantes que va a Europa a través de Belarus, dijo Maxim Rezhenkov. Es una excusa para sacar dinero de la Unión Europea, supuestamente para luchar contra la inmigración ilegal. Los inmigrantes ilegales al otro lado de la frontera bielorrusa son golpeados e incluso
ruso asesinados, lo que supone una terrible violación de todos los convenios internacionales posibles. Se nos acusa de algunas pequeñas cosas, pero ¿qué está pasando allí? Maxim Rezhenkov también llamó la atención sobre las actividades de los grupos de delincuencia organizada que ayudan a los inmigrantes ilegales al llegar a Europa, normalmente dirigidos por ciudadanos de la Unión Europea. Si nadie espera a un migrante ilegal al otro lado de la frontera, nadie le proporciona un coche, dinero, no va a pasar por el tránsito bielorruso. Si las fuerzas del orden trabajan de forma fiable, estas cosas son imposibles. Significa que hay también corrupción. Hoy nadie tiene derecho a reprochar a Belarus que no hacemos nada. Hacemos mucho. ¿Cuántos canales de migración se han detenido? ¿Cuántos migrantes ilegales se han detectado? Debido al endurecimiento de la política migratoria en Belarus, sufren sus relaciones con los países socios de donde proceden los migrantes. En otras palabras, la República incurre en elevados costes. Mientras tanto, algunos países de la Unión Europea se muestran xenófobos hacia los ciudadanos de Belarus, Rusia y Ucrania. En su intervención en la conferencia, el ministro dijo que la parte bielorrusa tiene previsto plantear en el futuro la cuestión de la actitud despectiva, insultante y grosera de algunos países de la Unión Europea hacia los ciudadanos de Belarus, Rusia y Ucrania que residen legalmente en estos países. Golpean, asesinan, violan, insultan, maltratan a los niños en la escuela, dijo Maxim Rezhenkov. Según las normas del derecho internacional, tales acciones tienen una definición específica y bastante clara. Se trata de xenofobia, manifestación de superioridad racial y discriminación por motivos lingüísticos, nacionales o religiosos. El ministro de Asuntos Exteriores bielorruso ve en esta demonización de Belarus por Occidente varios años de oportunidades de diálogo perdidas. Es difícil desarrollar hoy un mecanismo de interacción con la parte bielorrusa después de que Belarus fuera demonizada en todos los medios de comunicación de Occidente a lo largo de 3 años. Se la acusó de todos los pecados, de los trastornos sociales causados por los inmigrantes ilegales. Belarus estaba tan demonizada que hoy dirigirse a los ciudadanos de sus estados y demostrar que están empezando a cooperar con nosotros significa admitir ante sus votantes del público que la política era errónea. El ministro señaló que no se puede decir que en la conferencia no hubiera ningún representante occidental. Había un representante de la embajada británica, estaba el embajador de Hungría, que hoy ocupa la presidencia de la Unión Europea, así que la presidencia europea estaba presente, dijo Maxim Rezhenkov. Al mismo tiempo, no hubo representantes de los países europeos vecinos de Belarus en la conferencia. Polonia, Lituania, Letonia ahora tienen cierto interés político y económico en esta demonización de Belarus. Supuestamente son un puesto avanzado, están protegiendo a la Unión Europea, reciben dinero y lo reparten. El ministro está seguro de que en el interior de Europa, principal objetivo de los migrantes ilegales, se entiende mucho mejor el tema en cuestión. Los países de la Unión Europea vecinos de Belarus no hacen intentos de establecer una comunicación para contrarrestar la inmigración ilegal. Así lo afirmó el viceministro primero de Asuntos de Exterior, Yuri Nazarenko. En 2022, Felipe González Morales, relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes, visitó Belarus y Polonia. La visita dio lugar a un paquete de propuestas para Belarus y los países de la Unión Europea, con la recomendación de establecer una comunicación y dialogar sobre cómo hacer frente a la situación en las fronteras comunes. La tarea más importante es prevenir a las víctimas humanas, poner fin a la práctica de las expulsiones forzosas y garantizar la protección de los derechos de los migrantes, subrayaba el documento posterior a la visita. ¿Qué tenemos como resultado? Nada, ni un solo intento de establecer comunicación, dialogar y buscar vías comunes para resolver el problema. Solo hay declaraciones vacías en diversos foros internacionales, incluida la última 75ª sesión del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la que los representantes de los estados bálticos acusaron a Belarus y Rusia de instrumentalizar el desplazamiento forzoso
flujo de personas desde terceros países a los estados de la Unión Europea. Lituania ha ido aún más lejos. Quiere demandar a la Corte Internacional de Justicia de la ONU por aplicación indebida de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional por parte de nuestro país, lo que no corresponde a la realidad. Al mismo tiempo, la propia Lituania ha interrumpido todos los contactos de los ministerios de Asuntos Interiores y se ha retirado del correspondiente acuerdo de cooperación. La Unión Europea suspendió en 2021 el proyecto de asistencia técnica internacional para ayudar a Belarus a combatir la migración ilegal. Según la Organización Internacional para las Migraciones, que aplica en Belarus un programa de retorno voluntario de migrantes ilegales a sus países natales, en 2021 fueron devueltas 381 personas, 735 personas en 2022, 412 personas en 2023 y solo 23 personas en los 9 meses de este año. La caída de estas cifras se explica por la falta de financiación externa para el proyecto por parte de la Unión Europea y otros bloques internacionales. Esto plantea la pregunta para los opositores: ¿por qué debe nuestro país asumir los costes financieros y gastar dinero presupuestario para asegurar las fronteras de la Unión Europea frente a los inmigrantes ilegales que pretenden llegar a ella? Belarus, como país de tránsito de inmigrantes ilegales, se encuentra como rehén de la situación. No es la causa raíz del éxodo de los inmigrantes de países de su ciudadanía. Sin erradicar las causas subyacentes de la migración ilegal, no podremos resolver eficazmente el problema global ni encontrar una salida a la crisis, afirmó Yuri Nazarenko. En lugar de un diálogo constructivo, los Estados miembros de la Unión Europea, vecinos de Belarus, han seguido el camino de la militarización de la zona fronteriza, la confrontación y la desatención de las cuestiones de cooperación fronteriza. Así lo afirmó el presidente del Comité Estatal de Fronteras, Konstantin Molostov. Los órganos de la Guardia Fronteriza están interesados como nadie en la formación de un cinturón de buena vecindad en el perímetro de las fronteras exteriores de Belarus en todos los ámbitos de cooperación. Nos esforzamos por garantizar que la situación en el espacio fronterizo sea estable y predecible y que la cooperación fronteriza sea respetuosa y mutuamente beneficiosa. Desde 2021 se observa un fuerte aumento de la actividad migratoria de los extranjeros que aspiran a encontrar el asilo en los países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, como antes, las causas fundamentales de esta actividad se encuentran mucho más allá de las fronteras de Belarus y están relacionadas con la escalada de la situación en los centros de inestabilidad militar, política y económica en Asia y África. La disposición de los países de la Unión Europea a aceptar refugiados de países desfavorables, declarada en aquel momento, contribuyó en buena medida a estimular los flujos migratorios. En los últimos años, en lugar de encontrar soluciones a los problemas, los dirigentes de los países de la Unión Europea limítrofes con Belarus han aumentado considerablemente los gastos del sector financiero en la creación de la llamada cortina de hierro. Por ejemplo, según las declaraciones de la parte polaca, solo el coste del mantenimiento del muro en la frontera con Belarus puede costar más de 600 millones de euros. Esto no solo es muy costoso, sino también ineficaz y perjudicial. El jefe del Comité Estatal de Fronteras también llamó la atención sobre el aspecto humanitario del problema. Las personas de categorías vulnerables cruzan a menudo la frontera y pueden esperar plenamente cierta protección, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Sin embargo, incluso con respecto a dichas personas, las fuerzas del orden de los países limítrofes recurren a la fuerza y a medios especiales al detenerlas y las expulsan forzosamente a Belarus. Belarus inspecciona todos estos hechos y registra las pruebas de las violaciones. Incluso en tales condiciones, los órganos de guardia fronteriza siguen protegiendo la frontera estatal de conformidad con los tratados internacionales y el derecho humanitario. La lucha contra la migración ilegal es uno de los ámbitos de la política migratoria de Belarus, en cuya organización participa activamente
el Comité Estatal de Fronteras. La atención se centra principalmente en la prevención, detección y supresión de sus formas organizadas. El problema de la inmigración ilegal lo solo podemos resolver conjuntamente. Esta solución se basa en los principios y normas universalmente reconocidos por derecho internacional, así como en los acuerdos sobre cuestiones fronterizas entre Belarus y los países limítrofes de la Unión Europea. El Comité Estatal de Fronteras sigue abierto a una cooperación constructiva, incluidas las cuestiones migratorias, subrayó el jefe del Comité Estatal de Fronteras al concluir su intervención. La pseudodemocracia norteamericana ha traído crimen, devastación y desempleo a Afganistán, así lo afirmó Said Mohammed Shamkhani, antiguo emigrante afgano, al margen de una conferencia internacional de Minsk. Said Mohammed Shamkhani compartió la historia de su vida. Nació en Afganistán, estudió en Belarus y lleva 35 años viviendo en nuestro país. Las razones de los problemas migratorios siguen siendo las mismas. Las consecuencias de la estancia de los estadounidenses en Afganistán durante décadas, asesinatos de ancianos, jóvenes, crímenes, bombas, todo era culpa de los estadounidenses. Además de los asesinatos, también hubo tráfico de drogas que ellos mismos cultivaban en aquella época. Ellos mismos se dedicaban a cometer delitos, dijo con dolor Said Mohammed Shamkhani. Los estadounidenses gastaron una enorme cantidad de dinero no para construir infraestructuras en Afganistán, sino para la guerra. ¿Cómo era posible vivir en un país así? Ellos mismos lo estaban destruyendo todo y así querían traernos la democracia. Esta es su supuesta democracia: la matanza de ancianos, el crimen, la devastación del desempleo. La situación obliga a la gente a abandonar el país. Continuó llamando la atención sobre problemas similares en otros países. Muchos otros afganos, como Said Mohammed Shamkhani, se vieron obligados a abandonar su patria y convertirse en refugiados. Ahora vivo en Belarus. Aquí tengo a mi familia, a mis hijos. Belarus es mi país natal. Su cultura y sus tradiciones para mí son muy cercanas. A mí, como a otros miles de emigrantes, me aceptaron en Belarus. Algunos tienen familias numerosas, tienen permiso de residencia, reciben subsidios, han recibido pisos. Damos las gracias al presidente, al Estado y al pueblo bielorruso que nos acogió, resumió el ex residente de Afganistán. Nunca se debe utilizar a los migrantes para conseguir objetivos políticos, así lo declaró el jefe de la secretaria de los órganos dirigentes de la Organización Internacional para las Migraciones, Dejan Keserovich. Según sus palabras, es importante encontrar una solución sostenible de a largo plazo para la vida de estos migrantes en sus países. La magnitud de la expansión de la migración ilegal en todo el mundo demuestra claramente que es indispensable un enfoque común para abordar este problema. Así lo afirmó Claudia de la Fuente Barreda, especialista en derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Claudia de la Fuente Barreda dio las gracias a la parte bielorrusa por esta oportunidad y subrayó que el foro sobre la lucha contra la migración ilegal de Minsk es una buena plataforma para debatir integralmente el tema de actualidad y buscar posibles soluciones. Explicó que la migración en sí no es el problema, pero sus manifestaciones ilegales sí lo son. Cuando la gente pone en juego todo lo que tiene, arriesga su vida para migrar, significa que no tiene elección. Para estas personas, la migración no es una cuestión de elección, sino una necesidad. El camino que tenemos por delante quizás esté lleno de problemas, pero debemos crear un sistema que respete los derechos de todos, declaró la especialista, añadiendo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está dispuesta a ayudar y apoyar a Belarus en este proceso. Tras la intervención de Claudia de la Fuente Barreda, Yuri Ambrazevich subrayó que Belarus está dispuesta a poner en práctica todas las recomendaciones formuladas tras la visita del relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes. Estamos dispuestos a firmar cada palabra y a subrayar nuestra disposición al diálogo, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores. La lucha contra la inmigración ilegal es una tarea de seguridad primordial para la comunidad internacional. Nurmuhamed Turtumamatov, director adjunto del Comité Ejecutivo de la Estructura Regional Antiterrorista de la Organización de Cooperación de San
Shanghái llamó la atención al respecto. La comunidad mundial considera la migración ilegal uno de los principales retos y amenazas para la seguridad internacional, junto con el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilegal de armas y drogas. Desarrollar medidas eficaces para combatir la migración ilegal es una tarea primordial para toda la comunidad internacional. Los canales de migración ilegal son utilizados por los terroristas para trasladar combatientes del entorno de los migrantes ilegales. Es propicio para la propaganda terrorista del reclutamiento de atacantes, creando así células durmientes terroristas que suponen un peligro especial. Según un representante de la estructura antiterrorista regional de la OCS, solo en los últimos 3 años se han descubierto en el territorio de la organización más de 50 canales de migración ilegal utilizados con fines terroristas. La operación anual ilegal de la OTSC ha contribuido a detener 2 millones de infracciones de la legislación sobre migración a lo largo de 17 años. Así lo declaró el vicesecretario general de la OTSC, Valery Semerikov. Se han incoado más de 31.000 causas penales, se ha detenido a más de 7.000 personas buscadas por organizar la migración ilegal. Además, durante la operación ilegal se iniciaron más de 144.000 causas penales por otros delitos, entre ellos tráfico ilegal de drogas y armas, cruce ilegal de la frontera estatal. Los análisis de los resultados de la operación ilegal y de otras medidas llevadas a cabo a escala nacional demuestran que el principal tráfico de migrantes procede del sudeste asiático, la región Asia-Pacífico y Oriente Próximo y Medio. Sus rutas pasan principalmente por estados de Asia Central hacia Rusia y Belarus, para su posterior tránsito hacia países de la Unión Europea. En las condiciones actuales es de gran importancia mantener un diálogo sobre la lucha contra la inmigración ilegal. Así lo afirmó Christine Goyer, asesora superior de políticas de la Oficina Regional para Europa del ACNUR. Hay más de 123 millones de personas desplazadas en el mundo. Unos 45 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus países. El 75% del total de refugiados proceden de países de ingresos bajos y medios. Muchos de estos países no pueden satisfacer las necesidades básicas de su propia población y, en consecuencia, demasiados refugiados no reciben suficiente protección, acceso a los derechos, a los servicios disponibles, al mercado laboral, lo que obliga a muchos a desplazarse y buscar protección en otros países. La ONU destacó el compromiso de Belarus con los esfuerzos multilaterales para combatir el tráfico de personas. Loide Arye, jefa del Departamento de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, declaró en un mensaje de vídeo: la ONU aprecia el compromiso sostenido y de muchos años de Belarus con los esfuerzos multilaterales para combatir la trata de personas. Belarus ha copatrocinado muchas resoluciones importantes sobre esta cuestión en todo el sistema de la ONU, afirmó Loide Arye. En noviembre de 2025, la Asamblea General evaluará los avances en la aplicación del Plan de Acción Mundial para combatir la trata de personas adoptado en 2010. La actividad de la Cruz Roja bielorrusa durante las crisis migratorias ha proporcionado una experiencia única, destacó el secretario general de la organización, Dmitry Shevtsov. Desde marzo de 2022, el flujo de migrantes procedentes de Ucrania se reanudó en el territorio de la República de Belarus. La Cruz Roja bielorrusa, como principal coordinadora de la ayuda humanitaria a los migrantes, junto con las autoridades estatales, empezó a reaccionar desde los primeros días. En la región de Gomel se desplegaron 3 puntos móviles para prestar asistencia a los migrantes en la frontera bielorruso-ucraniana, 2 de ellos disponibles las 24 horas del día. Se organizaron comidas calientes, ayuda humanitaria, primeros auxilios y el apoyo psicosocial, comunicación con familiares y carga de dispositivos móviles. Además, la Cruz Roja bielorrusa organizó trabajos para
para crear condiciones favorables para las personas que decidieron quedarse en Belarus y necesitaban apoyo. Por el momento, más de 8.300 personas reciben este tipo de asistencia. Se trata de asistencia en materia de empleo, preservación y mejora de la salud, búsqueda de parientes y restablecimiento de los lazos familiares, apoyo psicosocial, informativo y consultivo y un programa de dinero en efectivo y vales. Se creó una reserva de emergencia, higiene, alimentos, colchones, mantas y otros artículos de primera necesidad. Se adquirieron equipos e instalaciones para establecer puntos móviles de ayuda y búsqueda de personas y se compraron vehículos todoterreno. Además, se han creado centros de crisis de la Cruz Roja Bielorrusa en todas las ciudades regionales para proporcionar alojamiento temporal y satisfacer las necesidades prioritarias de las personas necesitadas, incluidos los migrantes. Basándose en la experiencia acumulada por la Cruz Roja Bielorrusa en la prestación de asistencia a los migrantes, Dmitry Shevtsov inició la consideración de una serie de propuestas. En primer lugar, es necesario incluir la llegada masiva de migrantes en la definición de situación de emergencia, junto con otras situaciones peligrosas que pueden conllevar víctimas humanas, daños a la salud humana o al medio ambiente, daños materiales significativos y perturbación de las condiciones de vida de las personas, resumió Dmitry Shevtsov. La experiencia en el apoyo en la protección de migrantes y refugiados en el territorio de nuestro país demuestra que el pueblo bielorruso, que ha pasado por el crisol de las penurias del genocidio, nunca negará ayuda a nadie que la pida. En efecto, Polonia y Lituania han introducido la censura informativa sobre el tema de la ayuda a los migrantes. Así lo afirmó Vadim Gigin, presidente del Consejo de la Sociedad Bielorrusa Znanie, director general de la Biblioteca Nacional de Belarus. El mero hecho de que la cuestión de la lucha contra la inmigración ilegal se haya planteado en un foro representativo demuestra el interés de Belarus por resolver este problema global. Especialmente Polonia y Lituania introducen una censura informativa de facto y limitan las acciones de la sociedad civil para ayudar a los migrantes y llevar la verdad a sus sociedades. Ya en 2021, al instaurar un régimen de excepción en la frontera con Belarus, estos países restringieron el acceso de los reporteros allí, lo que fue registrado por organizaciones internacionales. Dicho régimen sigue vigente allí. Por ejemplo, en septiembre de este año se registraron casos de las llamadas patrullas civiles en muchas ciudades de Polonia que buscaban hoteles, hostales, empresas donde viven y trabajan inmigrantes legales e ilegales y golpeaban a estas personas y a sus empleadores. Al mismo tiempo, destacó la existencia en estos países de una demanda por parte de la sociedad y de las organizaciones públicas de información veraz sobre lo que está ocurriendo. Ya en 2021 se tituló el libro Crímenes de Polonia y Lituania contra los refugiados, que recogía testimonios de periodistas bielorrusos que trabajaban en la frontera durante la crisis de los refugiados. Desde entonces, según el experto, se han recopilado varios libros más de este tipo y existe un gran interés por esta información en el extranjero. En este contexto, destacaría la experiencia positiva del trabajo de la Compañía Nacional de Radio y Televisión de Belarus, la editorial Belarus Hoy, la agencia telegráfica bielorrusa con la sociedad polaca, declaró Vadim Gigin. También informó sobre los planes de reeditar el libro con nuevos datos y traducirlo a lenguas extranjeras. La posición de Belarus y los hechos que se expresaron en la conferencia de Minsk encuentran apoyo y atención en las sociedades de los países europeos. Desgraciadamente, los gobiernos impiden la difusión de esta información, pero esto no significa que no debamos esforzarnos por informar a nuestros vecinos europeos de lo que está ocurriendo, afirmó el experto. Las posibilidades de la sociedad civil y los medios de comunicación de participar en la solución del problema de la inmigración ilegal aún no se han agotado y estamos dispuestos a intensificar estos esfuerzos.